Buenos días, estimables estudiantes. Reciban un cordial saludo de mi parte el día de hoy, que estamos revisando lo que es la videotutoría 2, en donde vamos a revisar las demás tareas restantes que faltan. Y pues bueno, hacia dónde vamos con el tema de la segmentación de los trabajos que nos quedan a lo largo de este cuatrimestre. Recordarles, bueno, primero felicitarles por el excelente trabajo que desarrollaron en la T1, muy buen trabajo, muy bien acotado, muy bien desarrollado. Eh, y lo otro importante también es el desarrollo que han tenido a lo largo de la T1, en donde se nota un muy buen análisis, en donde incluso hay documentos y tareas que dan para hacer desde artículos de opinión hasta artículos académicos, lo cual me parece fantástico el nivel que han demostrado. Y pues bueno, felicitarles por ese enorme trabajo y ese enorme esfuerzo que han realizado. Espero lo mismo para la T2, realmente esperaría lo mismo para la T2, el caso 2 y el trabajo final. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, me permito compartir la pantalla para tener la acotación de qué es lo que vamos a ver el día de hoy en esta video tutoría. Importante recordar, ¿verdad? Las actividades evaluativas y vamos a concentrarnos hoy en la T2. Vamos a revisar el trabajo. Aquí abrimos el documento, ¿verdad? Y recordar, ¿verdad? Que esto se entrega del 17 al 22 de marzo. Importantísimo, la T2. Recordemos siempre estos elementos. Aquí, pues, revisar el contenido como tal. Recuerden que yo no me detengo mucho en esto. Lo que vamos a ver es el ejercicio. Y pues, bueno, para este caso, recordemos que se va a volver a utilizar el, el cartel de licitación, que ustedes ya saben cómo accesarlo en el entorno del SICOP. Si no recuerdan, por favor revisen la video tutoría 1, donde está el paso a paso de cómo buscar e ingresar el cartel del SICOP. ¿Ok? Sobre esta tarea nos vamos a concentrar en otros elementos de este cartel. Entonces, revisando ese documento, ¿verdad? De el cartel de licitación, del mismo que obtuvieron en el SICOP, recuerde, el que ustedes se metieron a revisar en el SICOP, van a tener que identificar la garantía de cumplimiento y explicar desde la identificación de la garantía de cumplimiento las razones de objeción sobre ese elemento en el cartel. O sea, ¿qué podría ser que se objete ese cartel a partir de la garantía de cumplimiento? Recuerden lo que establece la normativa sobre las garantías de cumplimiento y la objeción de la garantía de cumplimiento. Muy importante que revisen eso. Y recordemos también que las objeciones pueden ir desde los tiempos de entrega, precios, sobreprecios, ¿verdad? Fenómenos de competencia desleal sobre oferentes, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que tienen que revisar es lo que establece la normativa y cómo traerlo a colación a la gestión de la garantía de cumplimiento y la posibilidad de una objeción. ¿A dónde podría estar esa objeción? En la parte 2, igual tomando ese mismo cartel, tienen que identificar el monto presupuestario determinado para la contratación y justifique de la identificación del presupuesto la contratación de los servicios solicitados en este contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que desde las partidas presupuestarias, ¿por qué se está haciendo necesario la compra de estos bienes que se están postulando en las líneas del cartel? En la parte 3 tienen que identificar si se puede dar una prórroga o no. Aquí es importante, y por favor presten atención a esto que les estoy diciendo, es importante que tomen en cuenta el fenómeno de la prórroga en la contratación administrativa y lo que establece la normativa al respecto. Esa normativa, la normativa como tal, establece cuándo sí se puede dar y cuándo no se puede dar prórroga. Y fíjense en el cartel si establece los parámetros de posible prórroga para la ampliación de los servicios del servicio de venta
de estos bienes que se encuentran concentrados en las líneas del cartel, si es factible o no es factible hacerlo. Esta pregunta tiene su trampilla. Por favor, presten atención a esos elementos. ¿Cuándo sí se da ampliación? ¿Cuándo no se da ampliación? No les voy a decir más. Luego, tienen que identificar en la parte 4 eh, dos criterios diferentes a lo que es la aplicación de la garantía de cumplimiento y que podrían estos dos criterios marcar la nulidad del contrato. Y tienen que explicar a cada uno de ellos. O sea, ¿dónde se podría visualizar que el contrato se anula? Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. ¿Para qué? Para poder determinar si existe o no la gestión de la nulidad del contrato. Y aquí es importante que también revisen lo que establece la normativa en función de la nulidad del contrato. Hay un artículo específico que toca ese tema. Por favor, revisarlo. En la parte 5 tienen que considerar si se puede establecer cuál es el proceso para aplicar una multa por incumplimiento contractual. También está tipificado en la normativa. O sea, esto está muy de guía con la normativa. Entonces, deben de explicar cuándo se puede hacer esa multa y si aplicaría una multa y cuándo aplica esa multa. ¿Ok? Luego las conclusiones sobre el trabajo y la bibliografía que tienen que respetar la normativa Chicago House. Como les digo, teniendo de referencia la videotutoría 1 de cómo buscar en SICOP, lo que les indiqué en esa videotutoría, con esta tarea prácticamente se responden los ejercicios por una lógica consecuente. Muy bien. Luego tenemos el caso de estudio número 2. Vamos a leer este caso de estudio. Este caso de estudio, ¿verdad? Se llama El cuento del puerto. Y es importante, ¿verdad? Que lo leamos con detenimiento. Eh, ¿Para qué? Para poder entender qué está pasando y a qué nos suena con una realidad parecida o no parecida en nuestro universo contextual. Entonces, era domingo por la noche. Klaus quería que su madre le contara un cuento. La mamá de Klaus había sido funcionaria pública y conocía una historia que a muchos les ayudaba a dormir. Doña Pauli, como le decía Klaus, comenzó a recitar. En una ciudad costera, donde el viento llevaba siempre consigo el olor a sal y el bullicio de los barcos nunca cesaba, se erguía el majestuoso puerto mar del horizonte. Era el corazón de la economía local, una puerta hacia el vasto océano que conectaba la ciudad con el mundo. Durante años había sido el centro de incontables historias de éxito, pero ahora una nueva trama comenzaba a gestarse entre sus muelles y oficinas. El puerto estaba a punto de someterse a una transformación monumental. Un proyecto de ampliación tan grande como ambicioso prometía multiplicar su capacidad y convertirlo en un centro de comercio mundial. Las promesas eran grandes: más contenedores, más barcos, más riqueza para la ciudad y sus habitantes. El plan había tardado años en ser concebido y ahora solo quedaba adjudicar el proyecto del consorcio constructor que llevaría a cabo la obra. Pero en los pasillos del poder el silencio se mezclaba con algunos rumores. Algunos susurraban que no todo en el proceso de licitación había sido tan claro como la luz del sol reflejara en las aguas del puerto. Entre las sombras, ciertos oferentes se quejaban de que los pliegos de condiciones habían sido modificados sin previo aviso. Era como si el juego hubiese cambiado a mitad de camino. Y no todos los jugadores lo supieran. Aquellas empresas que no estaban al tanto de los ajustes habían presentado sus ofertas, confiando en reglas que ya no existían. Nadie había protestado abiertamente. Después de todo, las modificaciones no parecían demasiado evidentes. Eran ajustes sutiles, pequeños detalles en los criterios técnicos y en la extensión del plazo de concesión que, aunque no parecían gran cosa a simple vista, podían inclinar la balanza hacia ciertas manos. Los habitantes de la ciudad, ajenos a las intrigas, continuaban con sus vidas, mientras en lo alto de una torre de cristal, la comisión evaluadora revisaba las ofertas. Era un grupo de hombres y mujeres con rostros serios, que aseguraban estar allí para escoger el mejor para el trabajo. Sin embargo, algunos rumores persistían.
¿Por qué las propuestas de las empresas locales que parecían menos competitivas recibían mejores puntuaciones que las de gigantes internacionales? En el café del puerto, donde los estibadores se reunían después de una larga jornada, las discusiones eran otras. Hablaban del plazo de concesión, de cómo, sin que muchos se dieran cuenta, había pasado de 20 a 30 años. Eso le da a la empresa un control más largo sobre el puerto, dijo uno mientras echaba azúcar en su taza. Pero quizás está bien, respondió otro. El proyecto es complejo, se necesita más tiempo para terminarlo y aquí la verdad es que todo se arregla con papel moneda. Mientras tanto, la autoridad portuaria, su gerente general, ¿verdad? No podía sacudirse de esta sensación extraña. Sabía que algo no estaba bien. No era solo las modificaciones al pliego o las puntuaciones dispares, era algo más profundo, algo que le hacía perder el sueño. Vean ustedes, estudiantes, la lógica narrativa de este cuento que le cuenta doña Pauli a Klaus. Así que el gerente general decidió en un momento de claridad solicitar una auditoría interna. Quería respuestas, quería saber si alguien en algún punto del proceso había olvidado que detrás de los números y las cifras estaba la ciudad. Los auditores llegaron discretamente, revisaron papeles, cotejaron firmas, buscaron cualquier indicio de trampa. Lo que encontraron no fue un escándalo evidente, sino una red de reuniones no oficiales, encuentros entre ciertos funcionarios de la autoridad portuaria y representantes de oferentes. Pueden ser solo coincidencias, dijeron algunos, o podría ser algo más, susurraron otros. El proyecto del puerto seguía en marcha, pero ahora una nube de incertidumbre lo cubría. No se sabía si la licitación había sido completamente limpia o si, como muchos temían, ciertos intereses habían guiado el proceso desde el principio. La ciudad esperaba con un aire de inquietud el desenlace de esta historia. Y así, en las profundidades del puerto, donde el mar y los negocios se encontraban, la trama continuaba. Los barcos seguían entrando y saliendo, las grúas levantaban sus cargas, pero algo en el aire había cambiado. Porque en esa ciudad costera, donde el poder y la economía se entrelazaban con el viento salado, se estaba escribiendo una historia que muchos no verían, pero que afectaría el destino de todos. El puerto mar del horizonte seguía siendo el corazón de la ciudad, pero ahora sus latidos se sentían diferentes, como si algo invisible, pero con mucho poder, estuviera entrelazado en cada movimiento de sus aguas profundas. Entonces, es importante que cuando analicen este cuento, revisen los elementos de la tarea 2 que estamos viendo. Por eso es que vean la interconexión y por eso el repaso que se hace a la tarea 2 de algunos conceptos como nulidad contractual, procesos de objeción, procesos de alteración al cartel que establece la normativa sobre estos elementos. Piensen en esos condicionantes que abordan en la tarea 2 para entender, resolver y proyectar en este caso. Vean que aquí están pasando serias y ciertas cosas que llaman la atención con solo ver. Entonces, enfocarse en una, como lo establece el método de casos, y a partir de ahí tomar normativa, ¿verdad? Normativa técnico-legal, normativa de los procesos de contratación y normativa vigente para poder entender qué sucede en Puerto Mar. Y una pista, Puerto Mar se ampara en la legislación costarricense. Entonces, para que ustedes tengan total plenitud, total apertura de resolver este caso aplicando normativa costarricense. Ahí ya les di esa pista y con eso esperaría que resuelvan el caso de una manera bastante propositiva. Y por último, pasamos al trabajo final. Este trabajo final está bastante interesante y muy bonito. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, como tal, la introducción, eso, mayor detalle no hay, leerlo bien, pero para el desarrollo de este trabajo final, deberá seleccionar la escuela más cercana a su hogar de residencia. Deberá visitarle y conversar con las autoridades del centro educativo para identificar necesidades o falencias que puedan ser subsanadas a través de una contratación pública. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en esta tarea? Van a generar un cartel de licitación, ¿verdad? Un cartel de licitación en apoyo a esta escuela, es un cartel ficticio, ¿verdad?
No necesito que pongan el nombre de la persona que estará a cargo del cartel, etcétera, como lo vimos al inicio, pero lo que sí quiero, por ejemplo, digamos mi persona que voy a la escuela de Cartago Centro. Entonces voy a esta escuela y hago una visita y les pregunto que estoy haciendo esta tarea, que quisiera saber que tengo que hacer una simulación de un cartel de licitación pública y que quiero saber qué necesidades tienen, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, pensemos compra de balones de fútbol para educación física o compra de computadoras o mejorar la batería de baños del ala este de la escuela o hacer una nueva cancha de fútbol para el salón. ¿Qué deberán, para el colegio, perdón, qué deberán contemplar en esto? La normativa vigente aplicable para que eso sea una realidad. ¿En qué sentido? En que deben respetar los lineamientos de la Junta de Educación, las juntas educativas, los lineamientos establecidos en el MEP para contratación y compras públicas, que dictamina la normativa sobre quién recae la compra pública, si sobre el centro educativo o la junta de administración del centro educativo. Esos pequeños detalles es lo que yo espero que ustedes cuiden en este desarrollo de este cartel. Por algo los mandé a centros educativos. ¿Por qué? Porque también tienen ciertos elementos que ustedes tienen que revisar para que el cartel no sea objetado. Entonces, no le voy a decir los elementos porque perdería la gracia, pero es importante que presten atención a que a la necesidad pública, identifiquen la necesidad pública que pretende satisfacer esta contratación. Como lo dijimos ahorita, por ejemplo, compra de material deportivo para el desarrollo pleno de un club de atletismo o de un club de fútbol. Pensémoslo así. Eso lo tienen que justificar muy bien dentro de esa necesidad pública. Entonces, si nos vamos a ir con eso de material deportivo para desarrollar un club de atletismo, entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Lo que establece la normativa nacional para el desarrollo y la promoción de deporte, actividad física. Podemos pensar desde políticas, por ejemplo, la Política Nacional de Deporte, Recreación y Actividad Física, la PONADRAF, que establece la PONADRAF para el desarrollo de actividades deportivas en centros educativos, que establece el Ministerio de Educación Pública en sus protocolos para la promoción de actividades deportivas, etcétera, etcétera. O sea, en esta parte, en la necesidad de la justificación, lo que yo estoy esperando es que ustedes hagan una pirámide de Kelsen. Y eso es importante, ¿para qué? Para dotar de contenido y carácter la compra de lo que se vaya a realizar bajo la normativa eh, internacional, nacional, protocolos circulares, etcétera. ¿Y qué es la pirámide de Kelsen? Ustedes se van acá, ¿verdad? Y se van a Google Scholar para que lo tengan bien. Nos metemos y buscamos pirámide de Kelsen. Y aquí nos va a tirar lo que es la pirámide de Kelsen, pero ponemos pirámide de Kelsen en contratación administrativa y vean aquí como ya hay una pequeña pista. Aquí les estoy dejando esa pista para que busquen cómo podrían vincular estos criterios de intervención. Vean que más fácil no se las puedo poner. Entonces, de aquí, ¿verdad? De estos elementos, digamos que ustedes revisan se van a dar cuenta cómo debe ser la justificación de esa necesidad pública que está concentrada en el cartel que se está pidiendo que tienen que hacer. ¿Ok? Entonces vean que si ven el video, ya tienen la primera respuesta de cómo organizar la información de la necesidad pública a partir de una interpretación técnico-normativa para que el cartel no les sea objetado. ¿Ok? Nos vamos a la parte 2. Hay que definir cuál es el objeto contractual de esa licitación. Entonces, ustedes se van a la tarea 1, revisan lo que era el objeto contractual y desarrollan ese objeto contractual en función de la necesidad pública que ustedes identificaron. Y desde esa necesidad que identificaron, ¿verdad?
ustedes lo que tienen que justificar plenamente es por qué se tiene que dar la necesidad, la adquisición, perdón, de ese bien o de ese servicio. Importante. Aquí tienen que marcar dentro del objeto contractual los elementos clave que convierten la necesidad pública en una necesidad palpable para el centro educativo. En la parte 3 nos vamos a la garantía de cumplimiento y ustedes tienen que indicar la garantía de cumplimiento. También les dejo una pista, nos vamos otra vez a Google Scholar y ponemos garantía de cumplimiento and contratación administrativa. Buscamos y nos vamos, ¿verdad? A estos dos, los leemos y ahí vamos a tener una respuesta clara sobre la garantía de cumplimiento. En el caso del primero, ¿verdad? Que habla sobre otro país, lo que nos va a servir de este documento, ¿verdad? Aquí lo descargamos, vamos a ver. Pues aquí lo tenemos, este documento. Y lo que hacemos, a ver por qué me está dejando descargarlo. Bueno, estamos teniendo problemas con este documento, no, ahora no lo deja descargar. Bueno, entonces nos vamos a ir a este segundo, el contenido del cartel y la aplicación de los principios en materia de contratación administrativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar de este documento? Del primero, no porque ya nos lo está dejando descargar, de este documento. Lo que establece las nociones preliminares sobre contratación administrativa, lo que establece la actual normativa como tal, ustedes lo van a contrastar y nos vamos a ir, ¿verdad? A que dentro de esos elementos que estamos contemplando en el desarrollo del cartel para la garantía de cumplimiento, ustedes tienen que velar plenamente por estos principios que están aquí. Vean que la pista se las estoy dejando ahí. Entonces, ¿cómo aplican estos principios a el cartel que estoy desarrollando para el centro educativo y la necesidad que posee? Vean que más fácil, no les puedo dejar la bola picando. Aclaro, ya el primer documento no se está descargando, descarga libre. ¿Por qué? Aunque es de Nicaragua, quería que lo vieran, porque se aplica un elemento muy importante que es la contratación plena en función de la necesidad pública bajo salvaguarda de los principios de integralidad de la contratación administrativa. Entonces, ¿qué es eso? Podemos verlo también como las garantías de la contratación administrativa o las cláusulas exorbitantes de la garantía de cumplimiento, ¿verdad? Para evitar cláusulas exorbitantes, que sean cláusulas demasiado pesadas, etcétera. Entonces, aquí lo que nos vamos, podemos revisar también las garantías de la contratación administrativa, pero es de Colombia, entonces no aplica en Costa Rica. Aquí lo que ponemos es contratación administrativa en Costa Rica y nos vamos a este primer documento, que es el principio de la contratación administrativa, sus elementos rectores y los procesos necesarios para generar buenos carteles de licitación. Entonces, aquí nos vamos al análisis de la ley de contratación administrativa y de ahí nos vamos a revisar también jurisprudencia de la Sala Constitucional. ¿Esto para qué? Para que ustedes tengan un horizonte sobre el cual las objeciones, los elementos del cartel no sean cláusulas abusivas y las garantías de cumplimiento no se vuelvan en garantías incumplibles, ¿verdad? Entonces es importante que revisen esos dos elementos.
Vean que ahí les estoy tirando esas pistas. Incluso pueden hacer uso también de Google Scholar para profundizar elementos de vinculación al cartel. O si lo tienen a bien, nos podemos ir a SICOP, ¿verdad? Vean cómo les estoy tirando hoy bastantes pistas para el desarrollo de esta tarea. Nos vamos a expediente electrónico para buscar algún cartel. Nos vamos a la descripción de procedimiento. Aquí podemos poner, por ejemplo, centro educativo. Vamos a ver qué hay en carteles. De momento con esa palabra clave no hay nada. Vamos a buscar, por ejemplo, compra de equipo deportivo. Tampoco hay, entonces vamos a ver si solo lo dejamos como equipo deportivo. Tampoco uniformes. Vamos a ver. Ok. Incluso vean que aquí hay uno de la Universidad Estatal a distancia. Vean qué interesante. Bueno, ustedes ahí podrían ver, por ejemplo, pensemos que ustedes quieran que encontraron una deficiencia en que los equipos de fútbol de la escuela no tienen uniforme. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cómo hago? Entonces me voy a SICOP, pongo ahí en descripción uniformes a ver qué sale, ¿verdad? Y buscamos alguna situación que podría ser similar a lo que estamos viendo. Por ejemplo, veamos este de este Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Liberia, que es la compra de uniformes para los Juegos Deportivos Nacionales. Entonces, vamos a revisar el cartel, vemos por cuánto lo están haciendo, ¿verdad? Y muy importante, aquí están las especificaciones técnicas. Entonces, nos vamos, abrimos y vemos las especificaciones técnicas de esos uniformes. Eso es importante también que se ponga en el cartel los elementos que van vinculados a qué, a que luego esto garantice procesos vinculados a la garantía de cumplimiento. ¿Ven lo importante de esto? ¿Verdad? Entonces, ahí revisando en el SICOP pueden darse cuenta de procesos que vayan vinculados. Vamos a ver, por ejemplo, si fuera la construcción, qué sé yo, de una batería de baños. Entonces vamos a poner baños, a ver qué se ha hecho en lo último. Vigilancia privada, servicios de desodorización y neutralización de los baños. No, vamos a ver. Construcción. ¿Qué nos sale con construcción? Ta, ta, ta. Bueno, porque incluso ustedes también, antes de pensar en la construcción de los baños, lo que podrían hacer es la contratación de la persona arquitecta, cédula jurídica, cédula física, que diseñe la propuesta integral de construcción de una batería de baños. Pero ven, ahí es donde vamos. ¿Qué debe incluir esa propuesta integral? Desde el respeto a la ley 7600, normas internacionales en saneamiento, los protocolos establecidos en el MEP, los protocolos establecidos en función de salvaguardia integral de las personas usuarias de los servicios sanitarios. eh, Vamos a ver, o sea, son elementos que ustedes tienen que contemplar. No es solo decir, quiero construir los baños, entonces sacar un cartel de licitación que diga solo los baños, porque si no se está violentando los principios que estamos viendo en la T1 y la T2. Pues vean cómo también utilizando SICOP se pueden dar cuenta de hacia dónde podría ir. Por ejemplo, veamos construcción de anexo y remodelación del campus tecnológico central en Cartago. Pensemos que eso fuera algo similar a lo que se quiere hacer en el centro educativo. Entonces vamos a ver el cartel y vemos, ven que aquí hay especificaciones generales de cómo tiene que ser esa ampliación. Vemos este mega documento, ¿verdad? Pero entonces ustedes dicen, no, ¿para qué me voy a complicar yo haciendo las especificaciones? Antes de pensar en la contratación para hacer los baños y todo eso, porque igual al rato no está el dinero presupuestado, lo que vamos a hacer es una contratación de una persona física o jurídica que nos haga las especificaciones técnicas y de cumplimiento normativo y legal y de cómo tiene que ser llave en mano la construcción de esa batería de baños.
Entonces, ven, pueden jugar con eso. Eso es lo bonito de esta tarea. Luego, ustedes tienen que justificar si es una compra pública estratégica. Recuerden lo que establece la normativa al respecto. Cuándo sí es una compra pública estratégica, cuándo no. Eso queda a criterio también de la normativa y de ustedes respecto a la necesidad pública visualizada. Y luego, ¿verdad? Considerando el contexto de la licitación y los temas de garantía de cumplimiento, objeto contractual y plazo de entrega, ustedes tienen que hacer la garantía de cumplimiento y dictar el plazo de entrega en apego a la ley de contratación administrativa y su reglamento. Eso es importante. ¿En qué sentido? En que ustedes tienen que tomar, por ejemplo, si lo que se van a hacer son los planos para el diseño de una batería de baños, bueno, decirle bajo cartel que los planos, una vez adjudicado el cartel, poseen 12 meses calendario según artículo tal, no les voy a decir cuál es el artículo, según normativa tal, no les voy a decir la normativa, pero 12 meses calendario en función de qué? De la entrega de los planos en apego a las condicionantes técnicos que ustedes les dan, ¿verdad? Eso es importante. Si es la compra de balones de fútbol, 30 días calendarios toda vez que se haga la adjudicación y cuándo se va a desembolsar el fondo, perdón, el monto del pago por la contratación. En la explicación deben justificar los artículos utilizados de la ley para brindar carácter de licitación pública. Vean que aquí los estoy poniendo esto y que quede bien claro. Luego las conclusiones, ya ahí saliendo del cartel, ¿qué aprendieron de este proceso? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Es fácil hacer un cartel, es fácil, es difícil hacerlo, ¿por qué? ¿Cuál fue el principal hallazgo que tuvieron, etcétera? Y la bibliografía utilizada. Vean que les di el paso a paso. Lo único que se falló fue en ese artículo que hablaba sobre la contratación administrativa y sus implicancias en Nicaragua, pero ha sido un repaso interesante de cómo se estaba trabajando en Costa Rica y por qué Nicaragua debería trabajarse así, pero vimos que no abrió. Pero lo demás, todo ha venido funcionando de forma tal que pueden accesarlo para que hagan este ejercicio. Si tuvieran alguna situación o algún problema, ¿verdad? Siempre recuerden los canales habilitados para el curso. No me canso de decirlo y la gente no los utiliza. El teléfono de la oficina, ya les puse cuándo me pueden llamar, ¿verdad? Cuándo están las horas consulta destinadas. Correo electrónico del profesor, ya lo tienen. La plataforma, los fonos y si tienen dudas o consultas, por favor, utilizarlos. Es importante que utilicemos esto porque son las herramientas que tenemos para ver si realmente ustedes están comprendiendo lo que estamos haciendo en estos espacios. Esta ha sido la tutoría 2. Ya no quedan más tutorías, ¿verdad? Pero si tuvieran alguna consulta, algún proceso, algún elemento, podemos valorarlo y hacer una tutoría 3 si fuera el caso. ¿Dudas o consultas hasta este momento? Estoy revisando el chat y no veo, más bien veo un agradecimiento por ahí. Les agradezco a ustedes por estar hoy acá. ¿Dudas o consultas? Mi principal sugerencia es, como lo hicieron en la tarea 1, revisen el paso a paso que queda en este video cuando están haciendo la tarea, porque aquí se les entrega realmente la ruta para hacer la resolución de los ejercicios. Si ustedes ven este video, se sientan a verlo, para cada una de las que vimos hoy, la T2, el caso 2 y el trabajo final, en buena teoría tienen la ruta para hacer los ejercicios. Vimos, por ejemplo, para el caso final, desde cómo podemos hacerlo utilizando elementos de Google Scholar, desde la justificación bajo principios de pirámide de Kelsen, hasta la justificación utilizando elementos del SICOP, viendo otros carteles que ustedes pueden utilizar a modo de referencia. Vimos para la T2 cómo se resuelve punto por punto los elementos que le están solicitando, ¿verdad? Contra normativa y contra cartel de licitación, que en el video tutorial 1 está cómo revisar esos puntos en el SICOP. Y el caso 2 lo leímos, lo analizamos en el sentido de por dónde van un poquito las respuestas, por qué está vinculada a la T2 y a qué le tengo que prestar atención de los procesos, por ejemplo, de objeción,
de los procesos de reclamo, las garantías de cumplimiento, alteración de un proceso psicótico, esos elementos lo pueden revisar y realizar en el caso 2. Entonces, vean que paso a paso en esta sistematización rápida que les acabo de dar, vimos por dónde va cada tarea. Ahora, es obligación de ustedes repasar este contenido y si tienen dudas o consultas, atenderlas directamente con mi persona. Esto ha sido la tutoría 2. Les agradezco mucho la atención, recordar los canales y recordar siempre importante que si tienen dudas, por favor, aclararlas en los espacios que se les brindan. Muchas gracias y espero que les vaya muy bien en los ejercicios que restan en este curso.